Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial con Paco Álvarez, vuestro seguro romano servidor. ¿Qué tal va todo? Bueno, llevo la gorrita de chulapo porque es la semana de San Isidro cuando estamos grabando este programa, pero aunque vamos a hablar de unas fiestas, no vamos a hablar de las fiestas de San Isidro, así que me descapoto la cabeza y vamos allá. Vamos a hablar de las Lemuralia, que eran unas fiestas que se celebraban en la antigua Roma, pues del 11 al 13 de mayo más o menos, y como estamos ahí, pues vamos a hablar de Roma oscura, de ese lado misterioso del más allá romano, ¿no? De un poco de pues toda el mundo que tenían ellos con respecto a fantasmas, monstruos y demás, porque los romanos eran muy supersticiosos. Antes, saludaros, daros las gracias, como siempre, por estar ahí. Estamos en medio de otro mes, madre mía, esto va a toda velocidad. Hacemos programas como churros, espero que los estéis viendo y espero que os gusten. Y también estamos subiendo ya porque hemos tenido algunos problemas cuando hubo el tema de lo del canal y el hackeo y todo eso del canal principal de Albert, pues eso nos ha retrasado algunos planes, pero bueno, ya se están subiendo los héroes confidenciales, que a lo mejor los habéis visto en el programa de Albert, si no los podéis ver aquí, son una colección muy curiosa de gente, son vídeos cortos de 10 minutos más o menos, en los que hablamos de gente que yo creo que se merece unas líneas más importantes en la historia y unos homenajes más altos y grandes. Y bueno, pues yo creo que están entretenidos, hay gente de todo tipo, colores, razas y sexos. Lo que tienen en común todos es que son todos hispanos y como nosotros, así que bueno, pues yo creo que os gustarán. No dejéis de verlos, están por ahí en el canal. No, héroes confidenciales, todos empiezan héroes confidenciales, 2 puntos y el nombre de la persona en cuestión. Bueno, vayamos al ajo, porque luego la gente me dice que me tiro horas en la presentación y que no termino de llegar al tema. Así que bueno, vamos a empezar directamente. Pues si queréis, voy a empezaros leyendo una carta de Cayo Plinio II, o sea, de Plinio el Joven, a su amigo Sura, hablándole, preguntándole sobre esto de los fantasmas. Yo creo que como introducción está bien, luego ya hablaremos de más cosas. Bueno, Cayo Plinio a su querido amigo Sura. Estos ratos de holganza nos ofrecen a ambos una doble oportunidad. A mí, la de aprender de ti. A ti, la de enseñarme. Así pues, mucho desearía saber si, a tu juicio, existen los fantasmas, si tienen sustancia propia y algún tipo de voluntad, o si más bien son fantasías inanes y vanas que reciben su forma a resultas de nuestro propio miedo. Yo de entrada, y por un hecho que según tengo entendido le sucedió a Curcio Rufo, me inclino a admitir su existencia. ¿Acaso no es terrorífico y pasmoso lo que te voy a relatar tal como me lo contaron? Había en Atenas una casa holgada y espaciosa, pero cargaba con la mala fama de estar apestada. En el silencio de la noche se oían chirridos de hierros. Y si uno prestaba más atención, se escuchaba primero un lejano resonar de eslabones que luego reverberaban conforme se iban acercando. Al punto aparecía un espectro, un anciano consumido, demacrado y macilento, de barba crecida y cabellos erizados. Con los pies trabados, cargaba con unas cadenas que iba sacudiendo. Así que los aterrados habitantes de la casa pasaban las noches sin dormir, en vigilias lúgubres y sobrecogedoras. Y la enfermedad seguía las vigilias y con el aumento del temor a la enfermedad, la muerte. ¿Qué os parece? No está mal como entrada. Bueno, luego la carta continúa en la que Cayo nos describe efectivamente cómo se solucionó el tema de la casa, pero bueno, ya os habrá sonado bastante, ¿no? O sea, fantasma con cadenas, etcétera, etcétera, casa que tiene que ser abandonada por sus habitantes debido a que está encantada. Esta carta es de hace 2000 años y
se parece bastante a las películas de miedo que seguimos haciendo, ¿no? Bueno, pues se parece más, porque la cuestión, lo que termina contando Plinio, pasó por ahí un filósofo, Artemidoro o algo así que se llamaba, y porque claro, la casa estaba abandonada, ya nadie la quería alquilar por el fantasma y tal, y entonces él dijo, pues yo voy a pasar aquí una noche. Uy, 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 terrible, terrible. Bueno, pues la voy a pasar. Entonces pasó la noche, empezó a leer y efectivamente a eso de la medianoche, acotación, la medianoche romana no es nuestra medianoche, volveremos a ello. Bueno, pues a eso de la medianoche se le apareció el fantasma. El filósofo, muy entero, le preguntó cosas, el fantasma no contestó, pero se dirigió a un rincón del patio donde desapareció. Entonces el filósofo puso ahí una señal, una piedra, y a la mañana siguiente, cuando vinieron a ver si el filósofo estaba muerto o qué le había pasado y tal, estaba dormido tan ricamente. Y bueno, pues le despertaron y él contó que sí, que efectivamente había habido una visita fantasmal por la noche y les pidió a los que vinieron que le acompañaran a un rincón del patio y que excavaran ahí. Excavaron y efectivamente encontraron los esqueletos de un señor encadenado, hace vete tú a saber cuánto tiempo. Lo sacaron de ahí, cumplieron los ritos de enterramiento con este condenado y nunca más hubo ningún problema en la casa. ¿Os suena, verdad? Como esto ya lo he visto. Bueno, pues esta es la primera vez que se contó algo parecido. Bueno, ¿por qué esto? Porque es que, a ver, para los antiguos, especialmente para los antiguos romanos, todo tenía sentido. Toda la naturaleza estaba animada. Todo tenía alma, ánima, alma. Es bueno, los dibujos animados. Es lo que quiere decir alma, ¿no? Entonces, bueno, a los ajos, casi digo, de un romano antiguo, los astros, los árboles, las piedras, los ríos, todo tiene alma. No está clasificado científicamente. Está vivo. Tú no le puedes hacer daño a un árbol porque eso te acarreará consecuencias. No puedes ensuciar un río, no puedes quemar un bosque. Todas esas cosas, digamos, hacían que de algún modo la naturaleza estuviera más protegida porque podías hacerle daño a los númenes, a las nereidas, a cualquier tipo de ser que viviera en ese entorno. Y evidentemente sabían que un árbol cabe en una semilla y sabían que del árbol hay una parte visible, obviamente, que es tronco y ramas, pero sabían que había una parte invisible que iba por debajo, que son las raíces y que son las que hace que el árbol esté vivo. Esa dualidad tan romana, en otro punto de vista, les hacía, pues evidentemente, pensar que sí, que hay un mundo que vemos y que hay un mundo que no vemos, y los dos están perfectamente conectados, y en los dos hay vida, de algún modo, hay ánima, de alguna manera. Por eso celebraban los días de difuntos en la antigua Roma, porque los espíritus existían. Hay una conexión entre todos los miembros de la familia, entre los vivos y los muertos. De hecho, esta conexión directa se expresaba en los desfiles fúnebres, que los romanos llamaban casualmente pompas funebris. Lo de que el muerto salga con los pies por delante, los hachones de cera o las luces, el luto de negro, las flores, no ha cambiado nada. Ahora os lo voy a explicar todo. Antes, necesito echar un trago. En fin, vamos a ver, lo de con los pies por delante, al muerto se le situaba en el atrio de su casa con los pies mirando hacia la puerta, para que si por alguna causa, yo qué sé, se convertía en un fantasma, se fuera de la casa al levantarse, no fuera hacia adentro, sino que saliera, ¿vale? Es una superstición antiquísima. Las flores quieren decir proserpina, la primavera, la naturaleza que renace cada año, es como desear que renazca, la figura de quien se ha ido y a quien queríamos. Las coronas de flores son circulares, como el año, como la primavera, ¿no? Todavía lo son. Ya no sabemos por qué son coronas, no es porque haya ganado el gran premio, no, es porque es un círculo, como el año, como repetición, vuelta, eternidad. ¿Qué más? Las luces son para que encuentre el camino hacia la gran luz, hacia el otro lado. También ellos les ponían
una moneda en la boca para pagar el tránsito, ¿no?, a Caronte, para que les cruzara la laguna Estigia. Si te quedas de este lado de la laguna Estigia, pues te conviertes en nada. Pero, y bueno, y tienes que estar deambulando, a lo mejor vuelves como fantasma a la tierra. En cambio, si pasas la laguna Estigia, pues bueno, ahí eres juzgado. Lo normal es que te hagan beber entonces del leto o de una fuente que hace que se te olvide la memoria de tu anterior vida, y entonces te vas a los campos de Asfodelos, que son pues como unos campos como de unas hojas verdes, como espárragos, que son a la vez tu alimento, y vas a permanecer ahí mientras alguien se acuerde de ti, un poco como en la película de Coco, de Disney. Recuérdame y todo eso. Por eso los romanos ponían las tumbas en las carreteras, para que al pasar leyeras el nombre de la persona y era un acto de piedad, de que de algún modo le hacías tener un poquito más de vida. Porque si no, cuando ya nadie te recordara en la tierra, te ibas a convertir tú también en un asfodelo, o asfodelo, la verdad es que no sé dónde va el acento, en esta especie de espárrago, en estos campos eternos verdes, en los que están las almas de quienes ya nadie es recordado, ¿no? O ya por nadie son recordados. Pero bueno. Por cierto, hemos hablado de la moneda en la boca. Los marineros llevaban un pendiente para lo mismo, porque claro, si te caes del barco o si te hundes en un naufragio o algo así, a nadie le da tiempo a cumplir contigo los ritos y meterte una moneda en la boca. Entonces, pues claro, para eso es para lo que era, al menos originariamente, el pendiente que llevaban los marineros. Bueno, en el funeral los romanos hacían el elogium, os sonará la palabra, que es el elogio fúnebre, evidentemente. Y en el desfile se contrataba actores que representaran a los antepasados más ilustres del fallecido. Por ejemplo, en el funeral de Julia, la hija de César, estuvieron representados Venus, que es la diosa fundadora de la familia Julia, Mario y Sila, que eran sus tíos abuelos, también Iulo, el rey de Alba Longa, el fundador de la familia Julia, Eneas, tatarabuelo de Rómulo, que también desciende de Venus, evidentemente, y todos estos le daban la bienvenida a Julia, a la hija de Cayo Julio César, en esa familia, en esa parte viva pero oculta de la familia, un poco entre esos famosos antepasados, como dijo el rey Teoden, ¿no?, en El Señor de los Anillos, ante cuya augusta presencia no he de sentir vergüenza. Un poco es así. Es un poco como la familia continúa, se representa mediante estos actores en la pompa fúnebre, están alrededor cuando el elogio, y un poco es como que le dan la bienvenida al que se va a unir a ellos. Evidentemente es un momento triste, como lo sigue siendo, pero ellos de algún modo se consolaban pensando que bueno, que pasas a ser parte de la familia que no vemos, pero que va a cuidar a la familia que vemos mediante ciertos ritos y de varias maneras. Es que evidentemente los romanos creían, y así lo estoy explicando, en la existencia vital de los difuntos, a los que en general llamaban manes. Podían ser benéficos, como los lares. Los lares eran los que se tenían en las casas, en los lararios, que eran como unos altares domésticos en los que se rendía tributo de algún modo, y por simplificar, pues a estos dioses familiares, a estos parentes antepasados. Y por otro lado, si no se les atendía, se podían convertir en larvas. Larvas. Larva es un fantasma, directamente. Y podía llegar a algo más todavía, podían llegar a convertirse en lémures. Lémures eran espíritus, digamos, atormentados y atormentadores, eran más parecido al poltergeist nuestro, ¿no? O sea, es un poco, pues, yo qué sé, un montón de gente en el inframundo, en el ultramundo, en el más allá romano. Porque es que, ya hemos dicho, lares, todos manes, maléficos. Bueno, de hecho en las tumbas se dice dismanes, es como consagrado a los dioses manes, que es a todos los difuntos, ¿no? Dioses, es una manera de respeto, son númenes, no son dioses con forma ni historia, pero de algún modo, pues oye, son
importantes. Todos los que hayan fallecido, sean de tu familia o no, se merecen un respeto todavía. Decimos que no se debe decir nada malo de un muerto, ¿no? Los muertos se merecen un respeto. En fin, Apuleyo, por cierto, intentó en el siglo II, intentó ordenar este más allá romano, porque claro, era un pollo de gente de distintos nombres, de distintos espíritus, pero al final lo complicó todo más, porque intentó explicar el concepto de daemón. Daemón, palabra de donde vienen nuestros demonios, por cierto, pues viene a ser algo así como el genio o el ángel de la guardia, ¿no? Sería como el alma personal tuya. Cada uno tenemos un daemón, que es ese genio, por decirlo de algún modo, nuestro espíritu, dotado de nuestra personalidad, como un doble astral, eso, o ángel de la guarda, como prefieras. Ángel de la guarda, no, yo creo que es más un doble astral, es como tu yo incorpóreo, por decirlo de algún modo. Pero claro, ese es otro más, o sea, ese te acompaña hasta la muerte, en el que pasa a ocupar su sitio, tu sitio, entre los lares. O sea, muere tu cuerpo, pero tu daemon es lo que va al más allá y todo eso. Bueno, evidentemente lo que está quedando claro de lo que voy contando, o eso espero, es que los griegos consideraban un deber sagrado y fundamental cumplir los ritos de enterramiento de los difuntos y recordarles periódicamente, para lo que se celebraban festivales, como las Lemuralia, que son las que estamos celebrando ahora a mediados de mayo. En esta festividad, el pater familias, que es el sacerdote también de la familia, el padre de la familia, apaciguaba a los lémures y los alejaba de la casa familiar mediante un rito en el que literalmente hablaba con los fantasmas y los conminaba a irse de la casa. El poeta Ovidio, afortunadamente, nos descubrió el rito que debía de cumplir el padre durante 9 días, durante las Lemuralia. Por la noche, tras lavarse las manos, abro comillas, tras lavarse las manos en agua de una fuente limpia, se dará la vuelta y después de tomar alubias y arrojarlas detrás de él, al tirarlas irá diciendo: te ofrezco estas alubias, con ellas me redimo a mí y a los míos. Lo dirá 9 veces sin mirar atrás y terminará el rito diciendo 9 veces: manes de mis ancestros, váyanse. Cuando haya terminado de decirlo 9 veces, mirará hacia atrás. Y si no ve a ningún fantasma, a ninguno de los manes, juzgará que los ritos se han realizado conforme a las reglas. Cierro comillas. Está claro, se supone que los espíritus se iban agachando detrás de él a recoger las judías, saliendo de la casa familiar, a la calle, a donde fuera. Y una vez fuera, se despistaban. Curioso, ¿no? Bueno, evidentemente, si no los veía el pater familias al darse la vuelta, es que no estaban, es que se había cumplido el rito, no es que no existan para ellos. ¿Vale? Lo tomaban muy, muy en serio. Y antes, en febrero, también celebraban las parentalia, que eran fiestas dedicadas a los parentes, de donde obviamente viene parientes, que eran más específicamente los difuntos familiares, y se supone que si se cumplen bien los ritos, pasan a ser estos lares familiares que protegen y ayudan a la parte viva de la familia, viva, digamos, visible de la familia. En este festival, que duraba también 9 días, la familia se reunía en la tumba, la limpiaban, la arreglaban y bueno, incluso hay muchas tumbas que tienen como un banco alrededor, se hacían libaciones de vino y a veces se sacrificaba una cerdita y se asaba y se comía de picnic, digamos, en la tumba familiar y se le ponía flores, o sea, como exactamente igual que en Día de Difuntos, ¿no? En el Día de los Muertos en México, o como quieras, en Todos los Santos. Y bueno, ahí se reunía la familia y se hacían guirnaldas de flores y también se entregaba trigo y pan empapado en vino a los parientes difuntos, ¿no? La celebración era de hecho una obligación legal del pater familias que se celebraba en febrero, eso para contentar a esta parte oculta de la familia, pero es legal, o sea, no cumplirlo es romper tu compromiso con los dioses, o sea, es una cosa muy, muy, muy gorda. Y bueno, la necesidad de enterrar correctamente a los muertos, siguiendo todos los ritos, se complica también a veces no tienes la cabeza del muerto, porque, yo qué sé, le han cortado la cabeza en una batalla, o el cadáver a lo mejor ha desaparecido pues a lo mejor también en alguna batalla o por algún motivo. ¿Qué haces entonces? Bueno, pues lo que se hace es un rito especial.
Concretamente, lo que se hace es, para que no se convierta en un lemur, se construye un cenotafio, que es como una lápida, idealmente con un retrato del fallecido y su nombre y tal. Se hacen pues una serie de bendiciones alrededor y se dice, mirando el cenotafio, 3 veces el nombre del difunto. Beetlejuice, 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 para que el difunto encuentre el cenotafio, que el difunto que estaba, su alma estaba vagando, encuentre el cenotafio y sepa que ahí tiene un lugar de descanso, ¿no? No he dicho, por cierto, que en las Parentalia, el último día, más bien al día siguiente, al último día, se celebraba exactamente a medianoche la Feralia. Es un momento en el que teóricamente las almas de los muertos podían caminar por nuestro mundo. Ese es el origen, la Feralia y esta medianoche es el origen de que la medianoche sea la hora bruja por antonomasia. Pero como he dicho antes, la medianoche romana no es nuestra medianoche. Nosotros celebramos la medianoche a las 12 de la noche, que no es la medianoche, evidentemente. Los romanos celebran la medianoche a la medianoche, o sea, más o menos a ojo, pues si la noche, según la época del año, tiene entre 7 y 14 horas, si me apuras, pues a esa medianoche. Cuando anochece, se empieza a contar horas. La primera, la segunda, la tercera. En teoría hay 12 horas. Entonces, cuando haya pasado la sexta hora nocturna, es la medianoche. El cálculo es un poco a ojo, evidentemente, porque no hay reloj, pero solo que tengas una clepsidra, que es carísimo. Pero bueno, el tema es que se haga en lo más profundo de la noche, cuando crees que hace mucho que ha anochecido y que falta mucho todavía para el amanecer. Esa es la medianoche de verdad, no la de las pelis, no cuando suenan las 12 campanadas. Evidentemente, para los romanos no había campanada ninguna. Aunque Shakespeare, en Julio César, mete una escena que suena, que no me acuerdo quién es, Casio le dice a Bruto, suenan unas campanas de fondo, bom, bom, bom. Dice, ha sonado la tercera campanada, es hora de que nos vayamos a casa, o algo así. Claro, se queda uno pensando, ¿las campanas de qué iglesia han sonado? O sea, ¿cómo? Antes del 45 antes de Cristo. En fin, nadie se ha peleado con nadie, ha criticado a Shakespeare por esto, ¿no? Pero, joder, ¿cómo nos metemos con Ridley Scott por los tiburones en el Coliseo? En fin. Hombre, es más fuerte lo de los tiburones. Pero bueno, es una manera, es poética de expresar, es muy tarde. Como porras, ¿sabes? Ya lo hemos hablado alguna vez. Los romanos no sabían realmente cuánto faltaba para que amaneciera. Entonces, bueno, pues Shakespeare dijo, bueno, voy a poner unas campanadas, ni se le ocurrió. Pero bueno, volvamos. Ya ha sido la medianoche, ya hemos contado el tema del cenotafio y los 3 nombres. Y bueno, también, aparte de las casas encantadas, también hay historias de terror en las que un muerto no ha sido enterrado correctamente o ha sido asesinado injustamente y por eso se convierte en fantasma. Por ejemplo, Plinio el Joven, bueno, eso ya nos ha contado, el tema de la casa encantada, pero también Amiano Marcelino nos habla de Constancio, del César Constancio, que era muy cruel, y nos explica de que sus sentidos eran atormentados por el terror que le causaban los espectros que aullaban en torno a él, y las hordas de aquellos que él había hecho morir se le aparecían en sueños, lo cogían y lo entregaban a los ganchos de las furias. Las furias eran unas deidades que te hacían la vida imposible si tú habías matado a alguien de la familia o algo así. Y también hay historias de fantasmas que piden que se detenga al autor de su asesinato, como el relato de que nos cuenta Cicerón en sus Adivinaciones, donde nos narra la historia de 2 amigos, uno de los cuales se había quedado, llegan a una ciudad y se queda uno en casa de un conocido, pero no tenía sitio para los 2. Entonces el otro dice, no te preocupes, yo me voy a la posada. Y estando el primero durmiendo en casa del amigo, en el sueño se le aparece el otro y le dice que lo han asesinado, que lo van a sacar de la ciudad por la mañana en un carro de estiércol. Entonces cuando se despierta, va a la puerta de la ciudad y para un boyero que llevaba un carro de estiércol y efectivamente encuentran dentro el cadáver de su amigo asesinado, detienen al posadero y al boyero y se hace justicia. Y también están los fantasmas típicos, como los que anuncian presagios o venganza, ¿no? Como lo que nos cuenta Plutarco en sus vidas paralelas en Bruto, algo que le ocurrió a Bruto en Asia justo antes de la batalla,
terrible en la que murió, bueno, se suicidó después, en la que se le aparece el fantasma de Julio César. Abro comillas. Bruto creyó sentir que alguien se le acercaba. Girando la vista a la entrada, vio una imagen terrible y singular, de un cuerpo extraño y temible colocado en silencio a su lado. Tomando ánimo dijo: ¿Quién, hombre o Dios, eres? ¿Qué quieres de mí? El fantasma respondió con voz baja: Bruto, soy tu mal. Volverás a verme en Filipos. En la batalla. Cierro comillas. Tras la batalla de Filipos, Bruto se suicidó, cumpliendo el presagio fantasmal. Se sabe que incluso los romanos jugaban a la Ouija, según nos cuenta también Amiano Marcelino en el siglo IV, que nos describe un juicio en el que se condena a dos señores que le preguntaban el futuro a un aparato. El aparato consistía en un trípode hecho con madera de laurel. Laurel es la planta sagrada de Apolo, el dios de la adivinación, y sobre este trípode había un plato circular de metal con las letras grabadas en sus bordes. Uno de los acusados sostenía un anillo con un hilo de lino sobre el plato y el otro preguntaba. El anillo con el hilo se movía entre las letras, formando palabras. El caso es que esta Ouija terminó mal, porque estaba prohibido preguntarle el futuro a los espíritus o a lo que fuera, porque si acaso le preguntabas por la vida de César. Y entonces, pues bueno, les fueron condenados a muerte por preguntarle al más allá cosas que no se deben preguntar. Sobre todo los adivinos, que de vez en cuando eran expulsados de Roma, se cuentan varias anécdotas. A mí hay dos que me llaman la atención. Una es en tiempos de Vitelio, en el año de los 4 emperadores, justo después de la muerte de Nerón y todo lo demás. Vitelio ordenó la expulsión de los magos de Roma, de los magos, de los adivinos, diciendo que no debía hallarse ninguno en Roma para el próximo año. Y parece ser que apareció un pasquín en Roma, un póster en una pared en la que decía: los magos anuncian que Vitelio no estará en ningún lugar del mundo más tarde del comienzo del próximo mes. El caso es que Vitelio fue asesinado por Vespasiano antes de que terminara ese mes, o sea que se cumplió la adivinación que decía en el póster, si es así. Otra anécdota es de Domiciano, uno de los hijos de Vespasiano, precisamente a finales de ese siglo, en que le pregunta a un adivino qué veía en su futura muerte, que cómo la veía. Usted, adivino, ¿cómo cree que va a morir? Y el adivino se puso así y dice: me veo comido por perros. Entonces Domiciano le quitó la espada a uno de la guardia y se la clavó al adivino, matándole, como diciendo: no eres capaz de adivinar el futuro. Y bueno, el caso es que, pues nada, menuda patraña, y bueno, y luego le preguntó al rato, al día siguiente, lo que sea, le preguntó al de la guardia: oye, ¿a este hombre lo habéis enterrado ya? Al adivino que no adivinó cómo iba a morir. Y le dijo: sí, bueno, pero fue terrible porque cuando estaba la pira ardiendo se levantó una tempestad, empezó a llover y vinieron unos perros y se pelearon por el cadáver y se lo llevaron en trozos. O sea que se había cumplido la adivinación, se veía comido por perros, en efecto. Pero bueno, el caso es que los romanos no solo tenían fantasmas, también tenían monstruos como los versipelis, que serían como hombres lobos. Y también tenían vampiros, que serían las estriges, que eran como una especie de murciélagos femeninos con patas, cara amarilla y pico o colmillos, según las versiones. Para que no le sacaran la sangre a los bebés, que eran sus alimentos favoritos, había que proteger a los bebés con un diente de ajo. Y de ahí viene el tema de que a los vampiros sean ahuyentados por los ajos. También estas estriges, si les daba la luz del sol, solo salían de noche. Si les daba la luz del sol, se convertían en ceniza, como los vampiros. También luego estaban las lamias, que eran mujeres que eran como mitad del cuerpo de serpiente y mitad de mujer, y tenían colmillos como las serpientes. Esos colmillos son los de nuestros vampiros. Y oye, para terminar, ya que os he empezado leyendo una cosa, si queréis os voy a... Bueno, pobrecitos, no podéis opinar desde ahí. Os voy a leer otra cosa, que es una hoja de Fernando Savater, que me parece muy curiosa y que viene muy a cuento. Bueno, se llama El vampiro, por Fernando Savater. Nadie conoce como el vampiro la alegría de la noche. El día es un espejismo, una perturbación atmosférica.
La noche es un complejo y rico estado de ánimo. Paladeo hasta el fondo, hasta el estremecido límite, el júbilo secreto de la noche. ¿Habéis pensado que en el día solo se ven sombras, bultos que interceptan con su opacidad la luz, mientras que en la noche solo se ven fulgores, destellos que desmienten la tiniebla? El objetivo del día es lo oscuro, lo opaco, mientras que la noche solo sabe de resplandores, pero sabe también que es la oscuridad lo que permite fijarse realmente en la luz y no en los bultos alumbrados por ella. Lo mismo que yo sé que es la muerte perennemente padecida lo que faculta para dejarse fascinar plenamente por la vida, para vivir algo más intenso, más refinado, más sabroso que el discreto sopor de temores y obligaciones llamado habitualmente vida. Para ellos es imprescindible estar muerto y bien muerto. La muerte es el único interés de la vida, el único aliño que sazona su insipidez. Pero normalmente se nos procura con excesiva generosidad. Los hombres viven tan obsesionados por la riqueza pavorosa de la muerte, que apenas tienen tiempo para fijarse en la vida, lo mismo que el exceso de luz diurna les ciega para todo lo que no sean sombras y borrones. Pasan su tiempo, lo matan, para ser exactos, tratando de alejar de sí la muerte, previniéndola, combatiéndola o infligiéndosela a los demás, viendo morir a los suyos, compadeciéndoles, envidiándoles, calculando el tiempo que les falta para quedarse del todo sin tiempo. No es raro que solo imaginen verdadera vida después de la muerte. No es raro que esa sea gozada personalmente en un más allá o que sea disfrutada por bienaventuradas generaciones futuras. Pero como el cielo es increíble y el futuro incierto, la vida aplazada no alcanza verosimilitud. Y sin embargo, aciertan al menos en una cosa, en que para vivir hay que estar convenientemente muerto. Bueno, en fin. Capítulo curioso. Aquí en Historia Confidencial con Paco Álvarez tenemos capítulos muy variados, como podéis ver. Y hoy ha sido un capítulo sobre la Roma Oscura. Otro día podemos hablar más de monstruos y todo lo demás, pero bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchísimas gracias por estar de ese lado. Ya sabéis, dar like, recomendar, suscribiros si no estáis suscritos, decirle a todos vuestros amigos que se suscriban. Cuantos más seamos, más reiremos. Y aquí, ya sabes, ya tenemos un montón de capítulos. Si eres nuevo, seguro que hay cosas curiosas que te interesan en lo que hemos venido haciendo desde febrero del 2025. Madre mía. Parece que fue ayer. Y bueno, pues aquí os espero la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Me repito mucho y como siempre digo, arte romano. Nos vemos la semana que viene, amigos. Hasta luego.